Hola a todos y a todas. Mi nombre es María José Artero y soy la secretaria general de la Coordinadora Nacional de Artritis Conartritis. Os doy la bienvenida al encuentro digital que hemos organizado desde Conartritis en el marco de la campaña Pensando en ti, adherencia, que también cuenta con una infografía explicativa y un conjunto de vídeos del reumatólogo Álvaro García Martos que nos acercará más a la realidad de la situación. Con esta nueva acción queremos abordar aspectos generales sobre los tratamientos que puedan servir de utilidad a las personas con artritis reumatoide, artritis psoriásica, artritis idiopática juvenil y espondiloartritis, así como a sus familiares. Pero sobre todo pretendemos visibilizar la importancia de la adherencia a la terapia farmacológica y al impacto de la misma. Para cumplir con nuestro propósito, contamos con la participación de diferentes profesionales sanitarios que tratarán la importancia de la adherencia al tratamiento, como son un especialista en farmacia y otro en psicología, que ofrecerán herramientas para mejorar la calidad de vida de las personas con artritis y espondiloartritis. Esperamos que esta acción sea de vuestro interés y que podáis compartir vuestras impresiones y preguntas en nuestras redes sociales con el hashtag adherenciaAR. Quiero agradecer a AVI, Amgen, Galápagos, Janssen y MSD por hacer posible esta iniciativa. Gracias por vuestro apoyo y confianza. Igualmente, quiero dar las gracias en nombre de todo el equipo de Conartritis a las personas que nos estáis siguiendo durante este encuentro y que siempre nos estáis apoyando en redes sociales. Sois el motor de que nosotros sigamos desarrollando nuestras iniciativas. Aprovecho para desearles unas felices fiestas y un próspero año nuevo. Hola, hoy os voy a hablar sobre la adherencia en el paciente reumatológico. Lo primero me presento, me llamo Elena Gemeno, soy residente de tercer año de farmacia hospitalaria y bueno, quería dar las gracias a Paula por permitirnos estar aquí hoy. Me parece que este tipo de iniciativas siempre los tenemos que apoyar y que nos gustaría participar más en estas cosas, aunque no siempre nos es posible. Así que gracias, Paula, por permitirnos estar aquí. Bueno, primero os voy a hablar un poco de algunos números que tenemos nosotros en la consulta. Yo soy residente del Ramón y Cajal, que es un hospital bastante grande, y vemos a muchos pacientes en la consulta. Los últimos 6 meses yo he estado rotando aquí en las consultas de pacientes externos y más o menos al año nosotros vemos aquí unos 400 pacientes diagnosticados con artritis reumatoide, 300 pacientes con espondiloartropatías, 200 con artritis psoriásica y en total de todas las patologías tenemos a más de 10.000 pacientes en las consultas de pacientes externos actualmente. Este es un poco el orden que voy a seguir en la charla. Primero voy a hablar un poco sobre la adherencia, los factores que influyen negativamente en la adherencia, las consecuencias que implica una falta de adherencia, recursos para mejorarla y la relación que tiene con la calidad de vida. Y por último haré como un pequeño resumen de todo lo que he visto para que os vayáis a casa con las ideas claras. ¿Vale? En primer lugar, la definición como tal de la adherencia. La Organización Mundial de la Salud la define como el grado en que la conducta de un paciente en relación con la toma de medicación, el seguimiento de una dieta o la modificación en los hábitos de vida se ajusta a las recomendaciones acordadas con el profesional sanitario. Es decir, cómo de bien vosotros los pacientes hacéis caso a las recomendaciones del profesional sanitario, generalmente del médico, ¿vale? En este caso, hoy me voy a centrar sobre todo en la toma de medicación, ¿vale? Hay 5 grandes grupos de factores que influyen en la adherencia, que son estos: los relacionados con el paciente, relacionados con el tratamiento, socioeconómicos, relacionados con el sistema o el equipo de asistencia sanitaria, relacionados con la enfermedad. Estos factores también se pueden diferenciar en 2 grupos, clasificar en 2 grupos según sean modificables o no modificables. Se consideran modificables, pues por ejemplo, el tratamiento farmacológico, podemos cambiar de fármaco, o el equipo asistencial, también podemos cambiar de médico o incluso de hospital, y no modificables algunos factores, pues por ejemplo la enfermedad, que no podemos modificar la enfermedad que nos ha tocado vivir, ¿vale? Los factores, como digo, se clasifican en estos 5 grupos. Aquí vienen algunos de ellos. Me gustaría destacar los que están señalados con una flechita, las patologías crónicas, porque todas estas patologías reumatológicas de las que hablamos aquí hoy son crónicas, ¿vale? Y es un factor que va a influir negativamente en la adherencia. También la aceptación de la enfermedad, y más adelante podemos ver los problemas psicológicos o psiquiátricos, de los que entiendo que hablará un poquito más luego Pilar.
También la edad y el sexo influyen en esta patología. Se ha visto en general, las mujeres suelen ser pacientes más adherentes, pero en este tipo de patologías se ha visto que son menos adherentes y que a mayor edad también se pierde la adherencia al tratamiento y también si hay más de una patología, ¿vale? Luego también algunos relacionados con el tratamiento, como la complejidad, y es que hay algunos fármacos, sobre todo los nuevos, que tienen algunas posologías, especialmente al inicio, que son bastante complejas y eso también puede dificultar un poco la adherencia al tratamiento. También los efectos adversos secundarios a estos tratamientos y uno de los factores más importantes, que es la comunicación deficiente entre el médico y el paciente. Me parece importante conocer todos estos factores porque eso nos va a ayudar a identificarlos y de esta forma podremos hacerles frente o intentar que no afecten tanto negativamente a la adherencia en el tratamiento. ¿Vale? Los actos que nos llevan a una falta de adherencia se pueden clasificar en dos grupos. Involuntarios, si se nos ha olvidado la medicación, por ejemplo, o si hemos tenido alguna confusión, o voluntarios que implicarían no tomar la medicación intencionadamente. ¿Vale? ¿Y qué consecuencias tiene que no tomemos la medicación como tenemos que hacerlo? Pues me gustaría destacar estas tres. Lo primero es que las recaídas van a ser más intensas. Es decir, que si nos da algún brote, pues va a ser más fuerte de lo que sería si siguiéramos el tratamiento que deberíamos haber hecho y no hemos hecho correctamente. Por otro lado, también eso va a hacer que la enfermedad no esté correctamente controlada y puede desencadenar un daño articular y discapacidad. Y por último también, si no tomamos la medicación como debemos hacerlo, también va a generar una resistencia a esos fármacos, ¿vale? Eso significa que los fármacos van a perder efectividad y en algunos casos va a ser necesario cambiar a otro fármaco diferente para poder recuperar esa efectividad que necesitamos del tratamiento. ¿Vale? Me gustaría destacar en este sentido esta frase de Fotrel que dice que el mal cumplimiento y la falta de persistencia, que es algo parecido a la adherencia, se asocia a mayor actividad de la enfermedad, dolor, discapacidad y una menor salud mental. Es decir, que una falta de adherencia está relacionada negativamente con la calidad de vida, es decir, va a empeorar la calidad de vida. También va a empeorar, como pone ahí, la salud mental, ¿vale? Puede afectar negativamente. Y no solo eso, sino que el mal cumplimiento de la terapia biológica provoca un mal uso de recursos y costes médicos. Es decir, que también va a afectar al sistema sanitario. ¿Vale? Y luego esta es la parte que considero más importante de toda la presentación, que son algunos recursos que considero útiles para mejorar la adherencia. Lo más gráfico me ha parecido clasificarlos en función de los factores para ver cómo esos factores podríamos hacer para mejorar la adherencia en caso de tenerlos. ¿Vale? El primer grupo de factores que vamos a ver son los factores socioeconómicos. En este grupo me gustaría destacar la falta de redes de apoyo social y la disfunción familiar. Se ha visto que es uno de los pilares fundamentales para que los pacientes seáis adherentes a los tratamientos, ¿vale? Y es tener un apoyo familiar o social adecuado, que la familia entienda también la patología y que os ayude. En este sentido, es verdad que nosotros no podemos elegir la familia que nos ha tocado o hay gente que no tiene a lo mejor tantos conocidos o tantos amigos. Y me gustaría destacar la actividad que llevan a cabo las asociaciones, entre otras cosas, porque también hacen que los pacientes os juntéis entre vosotros y que podáis compartir vuestra enfermedad con otros pacientes que sufren esa misma enfermedad y que también os van a entender. Entonces, creo que también es un apoyo muy importante el que las asociaciones pueden aportar a los pacientes, a vosotros, ¿vale? Por otro lado, la cultura y las creencias populares acerca de la enfermedad y el tratamiento también puede hacer que seamos menos adherentes. En este sentido, la información sobre la enfermedad y el tratamiento van a ser fundamentales, ¿vale? Ya lo veremos más adelante en otro de los factores, pero la información es muy, muy importante. Vale, otro de los grupos que tenemos de factores son aquellos relacionados con el sistema de asistencia sanitaria y es que uno de los factores que también se relaciona con una peor adherencia es la disponibilidad, digamos, que tenemos de tiempo en la consulta, ya que son bastante breves. Yo se lo digo a los pacientes, a mí me encantaría poder dedicar media hora, 40 minutos a cada uno de vosotros, explicaros bien el tratamiento, que os fuerais sin ninguna duda a casa. Y es verdad que no siempre disponemos del tiempo necesario, vamos deprisa y corriendo. Y en este sentido, la información que os hagamos llegar es fundamental, ¿vale? Otro de los factores relacionados, dentro de los factores relacionados con el paciente, destacamos de nuevo las creencias y conocimientos que tienen sobre la enfermedad y la terapia, es decir, información, información y más información.
pedir información sobre todo que esté contrastada. Ahora que tenemos acceso a un montón de información en Internet que podemos encontrar todos, me parece fundamental que esa información la obtengamos de fuentes fidedignas, que sean veraces y que en este sentido los profesionales sanitarios también estamos aquí para ayudaros y resolveros las dudas que os puedan surgir, ¿vale? He encontrado estas guías que están destinadas específicamente para los pacientes, están realizadas por la Sociedad Española de Reumatología. He destacado estas tres, que son la de la espondilitis anquilosante, la artritis reumatoide y la artritis psoriásica, pero creo que hay otras más. Y me han parecido muy útiles porque están, como digo, destinadas a vosotros, a los pacientes, y están en un lenguaje muy claro que se puede entender muy bien. Explican en qué consiste la patología y en qué consisten los tratamientos, y también dan una serie de pautas relacionadas con, pues, por ejemplo, con el sueño o con la dieta, que también me parecen importantes de cara a favorecer, bueno, como información extra para favorecer la adherencia, porque se ha visto en los estudios que cuanto más conocimiento tengamos sobre la patología, más se va a favorecer la adherencia. ¿Vale? Por otro lado, también tenemos recursos online. Me gusta especialmente este que se llama Inforeuma, que es de la Fundación Española de Reumatología. Si lo buscáis en Google así, tal cual, Inforeuma, aparece enseguida. Es que me ha parecido muy gráfico y muy útil, ¿vale? Viene clasificado, hay como varios apartaditos. Este que os pongo aquí sobre las enfermedades, y si pincháis en cada una de ellas, pues viene explicada en qué consiste la enfermedad de forma breve, pero bastante completa. Otro de los apartaditos que viene sobre los tratamientos, que están clasificados pues, en función del tratamiento, corticoides o los llamados FAMES, fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad, y podéis seleccionar cada uno de ellos. Os lleva un PDF que lo mismo os explica un poco en qué consiste el tratamiento y los efectos adversos que podemos esperar de ese tratamiento. Por otro lado, las asociaciones también suponen una fuente de información, como en este caso con artritis, que bueno, esto es de su página web, que también nos informa sobre las patologías, pero que además tiene otro tipo de consejos sobre factores relacionados como la alimentación, el ejercicio físico o el estado de ánimo, que también me parecen importantes. Vale. Y en este sentido también quería dejaros por aquí esta tablita que he recogido sobre los medicamentos, porque se ha visto que hasta un 6% de los pacientes no llegan a ser del todo adherentes por viajes, porque muchas veces no sabéis cómo llevaros la medicación o cómo conservarla, es un poco tedioso. Y bueno, para que veáis que hay algunos fármacos como el golimumab, que es estable a temperatura ambiente hasta 30 días, o sea que si os tuvierais que ir de viaje incluso os lo podéis llevar sin refrigerar, no hay ningún problema, siempre y cuando esa medicación se use dentro de la estabilidad que tiene, pues el golimumab hasta 30 días o letalcep 4 semanas, y que esa medicación no se vuelva a refrigerar, ¿vale? Esto sobre todo de cara ahora a las navidades, que hay como más viajes, y en verano, pues es muy cómodo, y me parece importante también que tengáis por aquí este recurso así recogidito más fácil en una tabla. Vale, otro de los factores o grupo de factores que tenemos son los relacionados con la enfermedad, ¿vale? En este sentido, he querido destacar uno de los recursos para hacerles frente, que me parece fundamental, y es otro de los pilares también más importantes junto con la información y el apoyo familiar, que es la relación entre el médico y el paciente, ¿vale? Esta relación, cuanto mejor sea, va a favorecer que también sepamos más sobre la enfermedad, que los pacientes estéis más informados y que seáis más adherentes. Muchos podéis pensar que la relación es unidireccional, ¿no? Que lo que tenéis que sentir es que los pacientes conectáis con el médico, pero en realidad es bidireccional. El médico también tiene que confiar en el paciente y en que se va a tomar adecuadamente el tratamiento, ¿vale? En este sentido destaco los fármacos, sobre todo para los síntomas agudos, como puede ser cuando os da algún brote o algo así. Es muy frecuente en estas patologías el uso de corticoides, ¿vale? Que es un tipo de fármaco que es verdad que no es peligroso como tal, pero hay que tener cuidado a la hora de utilizarlo, porque si no se hace una pauta descendente correcta y no se toma adecuadamente, puede generar incluso el efecto rebote. Entonces, en este sentido, el médico también tiene que confiar en el paciente, en que se ha enterado de las cosas, en vosotros, y que vais a saber hacerlo. Y que, vamos, de hecho muchas veces os dejan la medicación prescrita en la receta electrónica, que como son patologías crónicas que estáis durante mucho tiempo con los tratamientos, pues ya vosotros directamente podéis acceder a la medicación y utilizarla. Y como digo, la relación es bidireccional, ¿vale? También en este sentido, la disponibilidad de los tratamientos efectivos me parece que también es importante conocer en esa relación médico-paciente si no os está funcionando el fármaco, pues de qué fármacos se disponen y demás. Por otro lado, es verdad que en este tipo de patologías no siempre están bien controladas y a veces generan en cierto grado de discapacidad, ¿vale?
Nosotros en el hospital, y me consta que muchos otros, a raíz del COVID, que alguna cosa buena también ha traído, es que empezamos a mandar la medicación a casa a los pacientes, ¿vale? Y este servicio lo hemos conseguido mantener. Entonces, es verdad que los pacientes que tenéis pues algún dolor articular o alguna cosa así que os dificulta o os es más complicado venir al hospital, otro de los factores o recursos, mejor dicho, que pueden ayudar a mejorar la demencia es que os mandemos la medicación a casa, ¿vale? Las consultas también se hacen por teléfono, así no tenéis que venir a la consulta a vernos a nosotros presencialmente. Y me parece un recurso interesante que no sé si en todos los hospitales está disponible, pero en muchos sí. Y os animo a que si os interesa esto y va a ayudar a que os toméis mejor la medicación o seáis más adherentes, pues que también existe, ¿vale? Otro de los grandes grupos que tenemos de factores que influyen en la adherencia son aquellos relacionados con el tratamiento. Y en este sentido destaco sobre todo la complejidad como he mencionado antes, de los tratamientos, de la posología de los tratamientos que tenemos hoy en día, ¿vale? Es verdad que algunas posologías son bastante complejas y en este sentido es muy útil tener ciertas rutinas, utilizar pastilleros cuando sea posible, porque la mayoría de la medicación para este tipo de enfermedades es inyectable y no es oral, alarmas o incluso el uso de aplicaciones, ¿vale? He encontrado buscando información esta aplicación que es gratuita, que simplemente buscando recordatorio de medicación o medicación en Play Store os va a aparecer. Y la verdad que me ha parecido muy útil, bastante sencilla de utilizar y muy completa. Podéis añadir la medicación, configurar la frecuencia que sea necesaria, pues algunos fármacos se toman cada 14 días o un día específico de la semana, por ejemplo, todos los lunes. El fármaco se puede escanear el código de barras o buscarlo directamente y también se pueden programar alarmas. Que los recordatorios pues siempre son bastante útiles porque es verdad que si no es algo que tomas todos los días es fácil que se te despiste un poco, ¿vale? También en esta aplicación se pueden registrar las siguientes visitas con el médico o con farmacia y eso también me parece útil como para tenerlo todo unificado en el mismo sitio. Otra de las cosas que me ha parecido muy interesante de esta aplicación es que puede registrar el lugar de administración. Como digo, la mayoría de los fármacos para este tipo de enfermedades son inyectables y es recomendable ir cambiando el lugar de inyección y es verdad que si se utilizan durante mucho tiempo es fácil que no recordemos dónde hemos puesto la última inyección. Entonces, pues en ese sentido la aplicación te puede ayudar a recordar, ¿vale? Algo mucho más sencillo y que no requiere descargar nada es el calendario que todos tenemos en el móvil, el calendario de Google, que también se puede configurar con la frecuencia que queramos, cada 14 días o cada mes o cuando sea, y se puede programar el número de veces que queramos. También se pueden programar alertas y en este sentido esta opción del calendario me parece muy útil porque una de las cosas que te permite hacer es que si alguna dosis no te la puedes poner porque tienes alguna infección y tienes que retrasar la administración, no tienes que cambiar todas manualmente, sino que cuando te pongas la siguiente pones qué día te toca administrarla y directamente pulsando en este evento y los próximos eventos te recalcula todas a partir de esa fecha. Entonces, la verdad que a mí me ha parecido muy útil. Y diréis, bueno, sí, pero es que a mí las tecnologías no me van mucho. Pues yo siempre le digo a los pacientes que una de las cosas más útiles es poner un calendario en la nevera. A la nevera vamos todos los días y varias veces. Entonces, teniendo ahí el calendario, que además la mayoría de esta medicación se conserva en la nevera, lo vamos a ver y también es difícil que se nos pase por alto, se nos olvide administrarnos la dosis teniendo el calendario tan accesible todos los días. Vale, dentro de este grupo también de factores tenemos los efectos adversos que no se han discutido. Como digo, uno de los problemas que tenemos en la consulta es la falta de tiempo, los efectos adversos que puedan surgir del fármaco o las instrucciones insuficientes. En este sentido, me parece fundamental que os vayáis de la consulta, tanto de farmacia como de reumatología, e incluso en nuestro hospital, por ejemplo, tiene bastante fuerza la enfermera de reumatología, que es un poco el contacto que le suelen dar a los pacientes, que os vayáis con un correo electrónico o con un teléfono para preguntar las dudas, porque al final en la consulta os contamos un montón de cosas que no siempre es fácil que las recordéis y aunque nosotros aquí os damos la información por escrito en un papel y un teléfono de contacto, me parece interesante que si luego surge alguna otra duda, sobre todo, como digo, siendo enfermedades que son crónicas, que tengáis ese recurso, ese teléfono o ese correo electrónico para contactar con nosotros en caso de que os surja cualquier duda, ¿vale? Y luego, otro de los factores que pone es el desacuerdo del paciente respecto al tratamiento. Esto imagino que todos lo sabéis, pero los tratamientos
No es lo que diga el médico y te obligue a ponértelo, ¿vale? Tiene que estar un poco consensuado con el médico, que obviamente siempre va a buscar lo que mejor te venga, lo que mejor vaya al paciente, pero tiene que estar, digamos, consensuado con el paciente, ¿vale? Y luego simplemente un poco hablar de la relación entre la adherencia y la calidad de vida. He traído esta frase que me parece muy gráfica, que dice: la no adherencia a los FAMES, los fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad, resulta en un adecuado control de la enfermedad que se refleja en la destrucción progresiva de las articulaciones, peor calidad de vida y un aumento de la mortalidad. Es decir, que la falta de adherencia también se va a ver relacionada con una peor calidad de vida. ¿Vale? Y luego, en resumen de todo lo que hemos visto aquí, para que os vayáis a casa con las cosas claras, hemos visto la adherencia y la importancia que tiene tanto en la calidad de vida como en la efectividad de los fármacos. Por otro lado, los factores que influyen negativamente en la adherencia también los hemos repasado. Me parece importante, como os mencionaba antes, conocerlos para poder detectarlos, y eso nos va a ayudar a controlarlos y hacerles frente, ¿vale? La relación médico-paciente y el apoyo familiar son dos de los factores más importantes y que más van a influir en la adherencia, así que os animo a trabajar en ello. Por otro lado, conocer la enfermedad es clave, fundamental: información, información y más información para mejorar la adherencia y la calidad de vida, ¿vale? Tanto la información sobre la patología y el tratamiento como el manejo de los síntomas. Y bueno, también existen una serie de recursos que para mejorar la toma de medicación, que yo os he presentado aquí algunos de ellos y que os invito a que los utilicéis para poder favorecer también la adherencia a los tratamientos. Y bueno, por último, decir que la adherencia y la calidad de vida están íntimamente relacionados, como hemos visto, así que cuanto más adherentes seáis, mejor calidad de vida tendréis. Os dejo por aquí también la bibliografía, donde aparecen los enlaces, como os digo, a las guías destinadas a los pacientes y a los enlaces online a la asociación y a la página de Inforeuma. Y hasta aquí. Espero que os haya sido útil y que seáis adherentes con el tratamiento, con estos recursos, que os ayude a serlo. Gracias por vuestra atención. Buenos días, me llamo Pilar, soy psicóloga sanitaria y hoy quiero compartir con vosotros algunas claves para tener una mejor adherencia. Para eso vamos a seguir el siguiente índice, que es la adherencia, ¿no? Para entender qué es, cuáles son los datos actuales, cuáles son las implicaciones de tener una baja adherencia, cómo podemos ver si existe o no una buena adherencia, las causas, si esta baja adherencia es intencionada o no, y cómo podemos trabajar en tener esa buena adherencia de la que ahora hablaremos más tranquilamente, ¿vale? Y finalmente, pues intentaré trasladaros un poco las conclusiones que me gustaría que os quedaseis de este ratito que vamos a compartir. Lo primero de todo, ¿no? Hay que saber que la adherencia es el grado en el que la conducta de un paciente se corresponde con las recomendaciones que acordamos con el profesional sanitario. Toma de medicación, seguimiento de una dieta específica, cumplimiento de ciertos hábitos, ¿no? Tomar la medicación no es solo ser adherente. Ser adherente implica muchas otras cosas y tomar la medicación es solamente una parte de ellas. Por eso mismo hay que saber que, según un informe de la OMS, aproximadamente el 50% de los pacientes con enfermedades crónicas no son adherentes a sus medicamentos, ¿no? Digamos que aproximadamente la mitad. La mitad sí y la otra mitad no. En España esta cifra es incluso mayor, ¿no? Superamos ese 50%, llegando incluso a ver que tras haber transcurrido 6 meses existe un abandono de la medicación de entre el 30 y el 80% de los pacientes. Con lo cual, en España se ha visto que supone un problema a nivel sociedad, por supuesto, pero también a nivel individual. Entonces, para eso tenemos que conocer muy bien qué implica tener una baja adherencia. Tener una baja adherencia tiene repercusiones no solamente a nivel individual, como persona que padece esa enfermedad y que tiene que seguir ese tratamiento. También tiene implicaciones a nivel sistema.
a nivel sistema sanitario. A nivel individual, ¿qué podemos ver? Pues a nivel físico vemos que la medicación, ¿no?, y el tratamiento en general, si yo no lo sigo de la manera en que me pautan, tiene menor eficacia. Entonces, cuando tiene menor eficacia, vemos también mayor número de recaídas, la progresión es mucho más rápida, tenemos muchas más complicaciones, ¿no? Y también vemos que existen mayores niveles tanto de dolor como también de inflamación. A nivel mental, vemos mayores niveles de ansiedad, mayores niveles de estrés. También tenemos mayor probabilidad que la población general, ¿no?, de poder, de que pueda aparecer la depresión, entre otros trastornos del estado de ánimo. A nivel social, poco a poco, ¿no?, debido a que la progresión de la enfermedad será más rápida, tenemos más dolor, más inflamación, puede ser que aparezcan muchas más limitaciones, ¿no? Entonces, poco a poco, cuando aparecen esas limitaciones, vamos buscando menos encuentros, ¿no?, debido a que necesitamos mayor descanso, mayor reposo y vemos más limitaciones. Entonces, todo esto no se da de forma aislada. Obviamente que yo tenga más limitaciones a nivel social también influirá en mi estado físico, también influirá en mi estado mental. Todo esto es un conjunto, ¿no? Pero si lo desgranamos, esas serían un poquito las implicaciones a nivel individual. A nivel sistema, el gasto económico es mayor, ¿no?, que si seguimos adecuadamente ese tratamiento. ¿Por qué? Necesitamos más visitas médicas, hay más hospitalizaciones, mayor número de operaciones, más bajas médicas, con lo cual lo que podemos ver es que es un problema de salud pública que es muy prevalente y tenemos que tener en cuenta que en España en concreto el aumento de la esperanza de vida, ¿no?, ha sido cada vez mayor, con lo cual este problema o esta dificultad, la tendencia es que se vaya incrementando poco a poco, ¿no? Es un problema a día de hoy el que no haya una adecuada adherencia terapéutica y en un futuro supondrá un problema mayor si no se toman y si no se invierte de forma específica en conseguir una mejor adherencia para todas las personas que tienen que seguir estos tratamientos, ¿no?, debido al diagnóstico de una enfermedad crónica. Después de saber las implicaciones, ahora lo importante sería ver cómo podemos ver si yo tengo una buena adherencia o, por el contrario, no tengo la adherencia, ¿no?, que a lo mejor necesitaría. La adherencia hay que medirla. ¿Cómo podemos medir, cómo de adherente soy? Pues lo primero, preguntándoles directamente al paciente, ¿no? ¿Tomas la medicación según se pautó? ¿Tomas la medicación a la hora adecuada? ¿Hay algún día que no hayas tomado la medicación? ¿Has modificado las pautas, no? Pues si, por ejemplo, se dijo que teníamos que hacer X días a la semana deporte o si hemos dejado de fumar, si se ha seguido la dieta que se habló, ¿no? Todo eso se lo podemos preguntar de forma directa al paciente. Luego tenemos otra forma de medir, que son estos métodos electrónicos, donde nosotros vemos el registro, ¿no?, si se han tomado toda la cantidad de pastillas, ¿no?, la de veces que se ha abierto el aparato electrónico, a qué hora se ha hecho, ¿no? Y también podemos ver si queda luego medicación a final de mes, por ejemplo. También lo podemos hacer utilizando métodos analíticos, ¿no?, haciendo un análisis de sangre, por ejemplo, para ver la cantidad de niveles plasmáticos que hay de un fármaco. Pero estas dos, la segunda y la tercera, tenemos que tener muy en cuenta que solamente mide la toma de medicación. El resto de hábitos de vida, la dieta, todo eso, ahí no lo podemos saber, no lo podemos conocer. Con lo cual, tenemos que tener muy en cuenta que no hay una única medida. En ocasiones necesitamos tener varias medidas de forma complementaria. Ahora tenemos que ver cuáles son las causas. Ya hemos visto, somos más adherentes, somos menos adherentes. Ahora hay que ver por qué no estamos siendo más adherentes o por qué sí que tenemos una buena adherencia, ¿no?
Podemos dividirla como en 5 bloques. En algunas ocasiones existirá en pacientes donde solamente aparezca alguna de estas causas, con lo cual la intervención será más sencillita porque podremos abordar directamente esa causa y en principio mejoraría la adherencia, pero habrá en otros pacientes donde existan diferentes causas, ¿no? Y habrá que intervenir también en cada una de ellas. Si hablamos del paciente, ¿qué puede hacer que haya una mayor o menor adherencia? La edad. Dependiendo de la edad a la que nos diagnostiquen la enfermedad y el tratamiento que tengamos que seguir, hay diferencias a nivel de adherencia. Si hay problemas sociales, laborales o económicos. El nivel de formación que tengamos, ¿no? Y sobre todo si tenemos alguna creencia respecto a esa enfermedad, respecto al tratamiento que tenemos que seguir o a la medicación que tenemos que tomar, ¿no? Y hay que intentar derribar como esos mitos, ¿no? Cuantas más creencias disfuncionales haya, seguramente la adherencia sea menor, ¿no? ¿Para qué me voy a tomar esto? La motivación. Si yo ya creo que, bueno, me han diagnosticado esta enfermedad y ahí lo dejo, ¿no? Convivo con ella, no hago mucho y que tenga que ser lo que sea, ¿no? Si no hay esa motivación, la adherencia será muchísimo, muchísimo menor que si la persona está motivada para ese cambio, para mejorar su salud. Si hablamos del médico, ¿no? Hay que tener en cuenta qué tipo de relación tengo yo con el médico, ¿no? Si yo no tengo una buena relación con mi médico, existe la posibilidad de que la adherencia sea menor. Si yo no estoy satisfecho o no confío en mi médico, entonces como no confío en mi médico, no le planteo ciertas dudas y con lo cual al final acabo tomando yo la decisión que estimo oportuna. Y en muchas ocasiones estamos siendo negligentes sin saberlo. También a veces podemos tener la sensación de que no nos están escuchando, de que llego, le cuento todo, pero debido a la rapidez con la que en muchas ocasiones nos tienen que atender los profesionales sanitarios, tengo la sensación de que no se me escucha. Otras veces también lo que nos pasa es que tenemos esa sensación de que no nos conocen, ¿no? Con lo cual esa baja adherencia puede influir, ¿no? Tengo la sensación de que aunque voy al médico de forma repetida, no me conocen, ¿no? No saben muy bien cuál es mi caso, no me hacen preguntas que incluso aunque están reflejadas en el informe, no termino de ver que se conozca mi caso, ¿no? Otra cosa que tenemos que ver y que evaluar es si esa baja adherencia se refiere, ¿no? O la causa es la enfermedad en sí. ¿Por qué? Porque cuando vemos que hay ausencia de síntomas, ¿no? Lo que vemos es que la adherencia es menor. No lo veo, entonces, como no lo veo, seguramente no necesite la medicación, no necesite seguir el resto de pautas. Si hay problemas de salud mental, si existen problemas donde yo no puedo decidir de forma consciente, ¿no? O si mi estado de ánimo está influyendo muchísimo en cómo yo percibo la enfermedad. Si el proceso es muy grave o menos grave, ¿no? También dependiendo de en qué punto de la enfermedad me encuentre, hay mayor o menor adherencia y si hay otras enfermedades asociadas y otros tratamientos. ¿Por qué? Porque si hay otras enfermedades y otra medicación que me tengo que tomar o otras pautas que tengo que seguir, en muchas ocasiones lo que se ha comprobado es que muchas veces algunos pacientes eligen, ¿sigo este tratamiento para esta enfermedad o sigo este otro, ¿no? Y muchas ocasiones también incluso se nos olvida de informar a los sanitarios de que yo tomo esta otra medicación porque tengo tal dificultad o esta otra enfermedad, ¿no? Entonces, ahí también podemos ver que se puede reflejar esa baja adherencia de esta manera. Si nos vamos más al entorno, ¿no? A nuestro entorno no solo familiar, sino también social, ¿no? Y laboral, podemos ver que existen algunos problemas, ¿no? A nivel familiar. Si existen esos problemas a nivel familiar,
pues de dinámica familiar, de roles, ¿no? De un poco de a qué me tengo que dedicar yo y si tengo que dedicar más tiempo a una cosa u otra. A veces es un poco incompatible, ¿no? Conseguir según qué tratamientos. Pues si tengo que ir cada 15 días al hospital o si tengo que ir a hacer deporte 2 días a la semana, ¿no? Muchas veces, a veces se hace difícil compatibilizar todo esto. Y también hay barreras de accesibilidad. ¿Qué es esto de las barreras de accesibilidad? Puede ser que yo viva muy lejos de mi hospital, ¿no? Y que además no tenga coche. Entonces, si yo tengo que ir todas las semanas o una vez al mes o cada 15 días a recibir un tratamiento, ¿no? Muchas veces puede ser que me salte tratamientos porque no tengo cómo llegar al hospital, ¿no? Puede ser que me salte alguna toma o puede ser que no tenga tiempo suficiente para ir a hacer deporte o para alguna de las pautas que me han recomendado, porque pues ya sea por medios económicos, porque por distancias, ¿no? Por diferentes barreras, no puede acceder a ellos, ¿no? Entonces eso también es muy importante que se evalúe. Y sobre todo también las creencias de mi entorno, ¿no? Puede ser, como hemos dicho antes, que esas creencias vengan de nosotros mismos, pero otras muchas veces vienen de pues, nuestro entorno, ¿no? Nuestro entorno laboral, nuestro entorno social, nuestro entorno familiar, ¿no? Donde existen ciertos mitos relativos a ciertas enfermedades, ¿no? A ciertos tratamientos que hacen que yo siga o no siga esas pautas, ¿no? A veces se minimiza incluso mucho, ¿no? Bueno, si no es para tanto, o bueno, si porque hoy no te lo tomes, ¿no? Muchas veces nuestro entorno nos dice ese tipo de cosas. Y esto hace que nosotros tengamos una menor adherencia, una adherencia más bajita. Entonces, conociendo estas causas, también hay que tener en cuenta el tipo de tratamiento que tenemos que seguir. Si nos referimos a medicación, hay que ver qué pautas de dosificación tengo. Pues si tengo que tomarla X veces al día o a la semana, ¿no? Si es un tratamiento complejo, que tengo que estar pendiente de que no se me olvide tomar esto a esta hora, que cada 15 días tengo que hacer esto otro, ¿no? Todo eso hace que cuanto más complejo sea el tratamiento, menor adherencia haya. Si tiene un coste elevado, ¿no? Si tiene más efectos secundarios, muy probablemente haya una menor adherencia. Si yo no acepto el tratamiento, yo no acepto el que tenga que tomar tanta medicación en caso de que sea medicación o que tenga que dejar de fumar, ¿no? Cuando es algo que puede ser que lleve mucho tiempo haciendo. Todas esas cosas, ¿no? Hacen que yo sea más o menos adherente. Si los efectos no los veo a corto plazo, los veo a medio largo plazo. Cuando los veo a medio largo plazo, ¿no? Y no los veo tan a corto plazo, existe también una menor adherencia. También hay muchas veces que nos dicen que el tratamiento que tenemos que seguir a priori lo tendremos que seguir de forma indefinida hasta el momento, ¿no? Entonces, eso también hace el que yo piense que al menos mucho tiempo tengo que tomar esta medicación, ¿no? Hace que muchas veces haya como esa tasa de abandono, como esa baja adherencia, ¿no? También hay que tener muy en cuenta que cumplir únicamente, como hemos dicho anteriormente, con la toma de la medicación no es suficiente. Cumplir con la toma de medicación es una parte, pero no vale simplemente con saber qué enfermedad tengo y yo me tomo esta medicación y ya no quiero saber nada más. No nos vale. Hay que también seguir el resto de tratamientos. Una vez que ya hemos visto estas 5 áreas donde podemos ver esas causas de una baja adherencia, hay que tener muy en cuenta que hay muchas veces que la persona no es consciente de que no está siendo adherente. Las causas ya las hemos visto antes, pero hay un momento en el que tenemos que ver y pararnos, ¿no? Y yo en esto invito sobre todo a la gente que lo esté viendo, ¿no? A que realmente se pare y observe tranquilamente si todo esto que hemos estado diciendo antes le resuena, ¿no? Para ver si estamos siendo adherentes o no.
En caso de que no estemos siendo adherentes y que no sea de forma intencionada, ¿no? Yo igual creía que lo estaba haciendo bien, pero acabo de darme cuenta que igual no estoy siguiendo todo el tratamiento como yo debería. Lo primero que tenemos que intentar es informarnos. Informarnos y aparte de informarnos, formarnos, ¿no? Saber qué es lo que está pasando, por qué está pasando, qué puedo hacer, ¿no? Qué cambios tengo que hacer. Eso en caso de que yo no sea consciente. Si soy consciente y lo estoy haciendo de forma deliberada, vamos a ver por qué, ¿no? ¿Cuál es la causa o cuáles son las causas que hemos visto anteriormente? Y una vez que conozcamos la causa, vamos a ver qué podemos hacer, cómo podemos intervenir de forma muy específica en esta causa o estas causas que hemos visto antes. Dicho esto, ahora lo que vamos a ver es cómo trabajar esa buena adherencia, ¿no? Esa mejor adherencia. Como hemos visto esas 5 causas, ahora vamos a ver igual de esas 5 causas cómo puedo intervenir en cada una de ellas. Si detectamos que proviene del paciente, ¿no? Tenemos que ver si una de las problemáticas es el tema del precio, ¿no? Si es muy caro, pues intentar ver qué opciones, ¿no? tenemos que nos resulten más económicas, ya sea en la toma de medicación, ya sea en suscripciones para poder ir al gimnasio, ¿no? Ver qué prestaciones, ver qué opciones tenemos, ¿no? También, si estamos viendo que es algo relativo al trabajo, ¿no? Pues hay que intentar formar a la empresa o informar de qué opciones tienen ellos, ¿no? Como empresa y qué medidas podemos implantar que me permitan a mí esa cierta flexibilidad, ¿no? Cómo puedo hacerlo para poder asistir a mis citas médicas y luego poder seguir yendo a trabajar, ¿no? Si me pilla en mitad de la jornada laboral, cambio de horarios. Todas esas cosas es importante también que se puedan trabajar y se puedan abordar en caso de que exista esa dificultad. Hay que formarse sobre la enfermedad y el tratamiento. Como hemos dicho antes, no vale simplemente con decir tengo esta enfermedad, me tomo tal pastilla. No, hay que saber realmente qué implicaciones tiene tomarla, qué implicaciones no tiene tomarla, cuáles son los efectos secundarios, ¿no? Para ello siempre nos ayudará llevar un autorregistro, sobre todo al inicio, para ir apuntando cómo me siento hoy, a nivel dolor, no puedo hacer como esa escala del 1 al 10, siendo 0, 1, cuando menos dolor experimentado o nada de dolor y 10 el máximo, cómo estoy hoy, ¿no? Yo puedo ir apuntando para luego poder llevarlo al médico, por ejemplo, e ir viendo o a mi entrenador o el resto de tratamientos que tenga que seguir. Otra cosa que nos ayuda mucho son los grupos de ayuda mutua. Los grupos de ayuda mutua y el estar en contacto con gente que tiene la misma enfermedad nos ayuda muchísimo a ser muy conscientes y abordar la enfermedad de una forma muy sana y muy terapéutica. También podemos optar, a la par que todo lo que hemos dicho antes, por iniciar un proceso de terapia psicológica, donde me puedan acompañar desde el diagnóstico, como todos los cambios, todas las reestructuraciones que tenga que ir haciendo, ¿no? Me puedan ir guiando y sobre todo para que yo pueda ir expresando todo esto a nivel emocional. Si nos vamos ahora al médico, es súper importante que nosotros como pacientes trabajemos estrategias de comunicación, ¿no? Si yo no sé cómo expresar a mi médico todo esto que necesito expresarle, vale, pues vamos a intentar y vamos a hacer un entrenamiento en asertividad, vamos a ver de qué manera puedo plasmarlo mejor para que yo me explique y explique todo lo que yo quiera explicar y que la otra persona lo reciba, ¿no? Todas esas inquietudes que tengo, que necesito, ¿no? Y en caso de ser necesario, ¿vale? Por los motivos que sean, hay que tener en cuenta que nosotros aquí en España sí que podemos tener ese cambio de médico, sí que tenemos ese derecho de elección, ¿no? De profesional sanitario. Si nos vamos ahora a la enfermedad, si detectamos que es la enfermedad en sí, lo primero
estar formados, como hemos dicho ya anteriormente. No vale solo con estar informados, hay que estar formados. Hay que trabajar la aceptación de la enfermedad y, sobre todo, en la importancia de seguir todas las pautas. ¿Cómo podemos hacer esto o para qué también es importante hacer esto? Pues sobre todo para conocer cuáles son los beneficios, ¿no?, de seguir la medicación a corto, medio y largo plazo. Si nos vamos al entorno, ¿no?, si detectamos que el entorno es la causa por la que yo no estoy siendo tan adherente como debería, hay que tener muy en cuenta que una parte fundamental es expresar a mi entorno cómo yo me siento en cada situación, cómo me siento relativo a la enfermedad y no caer en el error del adivino. ¿Qué es esto del error del adivino? Aquí hay muchas veces que nosotros, como estamos tristes o estamos experimentando dolor o ambas a la vez, ¿no? Yo creo que mi compañero de trabajo, mi pareja, mi familiar, ¿no?, tiene que saber lo que me pasa, tiene que saber que yo estoy triste o que yo necesito esta otra cosa, ¿no? Con eso tenemos que tener mucho cuidado, y es que si yo no expreso lo que yo siento, quiero o necesito, la otra persona no lo va a saber y no va a poder dármelo. Otra cosa que podemos hacer, y es súper importante, es intentar invitar a toda esta gente que hemos dicho anteriormente a que nos acompañen a charlas, a formaciones, ¿no? Nosotros como pacientes muchas veces vamos a formaciones, a charlas, pero nuestros familiares no necesariamente nos acompañan a las mismas. También si hay eventos que sean únicamente y exclusivamente para familiares, también súper interesante el poder asistir. Si hay que hacer cambios a nivel de la dinámica familiar, social o laboral, ¿no?, pues cambio de funciones, ya sea dentro de lo laboral, ya sea hacer otro tipo de planes en lo social, en la familiar igual, ¿no?, hacer otra vez reparto de tareas y responsabilidades dentro de casa. Y también es importante que como familiares, ¿no?, también entiendan que muchas veces acompañar a una persona en todo este proceso, obviamente es un proceso difícil, ¿no?, pero sí que es súper recomendable también que en este proceso, en caso de que lo necesiten, puedan asistir a terapia, para que ellos también puedan conocer qué herramientas tienen y qué herramientas pueden poner en práctica. Si nos vamos al tratamiento, hay que intentar adaptar el tratamiento a nuestra vida. Muchas veces hacemos lo contrario. A ver, ¿cómo está mi vida? ¿Cómo está mi horario? Vale, y resulta que tengo que tomar esto a esta hora, esto a esta otra, o tengo que ir a este sitio, ¿no?, y no llego. Entonces, lo dejo, no lo hago. Entonces, en la medida de lo posible, hablar con el médico para ver cómo en mi día a día puedo adaptar ese tratamiento y no al revés. Cuanto más sencillo sea el régimen, mejor. Estar formados sobre efectos secundarios, trabajar esa aceptación del tratamiento como una oportunidad, ¿no? Muchas veces lo vemos como un enemigo, ¿no?, esa medicación, cuando realmente la medicación es la que está haciendo que yo pueda mejorar en ese sentido o que la progresión de mi enfermedad no sea tan rápida. Que se conozca muy bien cuáles son las implicaciones de no seguir el tratamiento, tanto a nivel físico, mental como social. Y que si la persona decide no tomarlo, al menos que sepa cuáles son las implicaciones, que esté informado y formado sobre estas. Y entender que necesitamos un tratamiento multidisciplinar. No solo está la gente del médico, médica, enfermero, enfermera. También hay que tener en cuenta otros profesionales como pueden ser terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales, fisios, psicólogos, ¿no? Al final es un tratamiento que requiere de muchas disciplinas. Y finalmente, como hemos abordado anteriormente, me gustaría que quedasen un poco estas ideas, ¿no? Y es que la adherencia no implica solo tomar la medicación. La adherencia es mucho más. Que no existe una única forma de medir adherencia. Siempre
necesitamos como diferentes vías para medir esta adherencia. Que no ser adherente o no tener una buena adherencia tiene muchas implicaciones a nivel físico, a nivel mental y también a nivel social, ¿no? Ya hemos visto que tanto a nivel individual como persona, como a nivel sistema, que es muy importante investigar cuál o cuáles son las causas por las que esta adherencia no está siendo tan buena como necesitamos. Y sobre todo, en función de cuál es la causa o cuáles son las causas, es muy importante intervenir sobre esa causa en concreto, ¿no? Cada persona necesitará una intervención totalmente diferente y por eso es muy importante que seamos conscientes de ello y que trabajemos en ello. Así que muchas gracias a todos. Espero que toda esta información os haya sido útil. Si necesitáis preguntarme cualquier cosa, ¿no? Trasladársela con artritis y yo encantada de poder resolveroslo, ¿vale? Muchas gracias.